La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos. Estamos en una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición de los viernes. Como verán, ustedes estarán en viernes. Nosotros vamos a confesar que esto está grabado, pero teníamos ganas de armar una historia nueva, una de esas historias de crossover que no han salido en los últimos meses porque nos abruma la actualidad y hay mucha información actual en la liga, pero también nos permite esa misma información de alguna manera tratar de encontrar una línea para pensar en el pasado y ver situaciones que sucedieron de alguna manera de forma similar en esa época dorada de la NBA, o para muchos la única época que sirve de la liga. Y hablando de eso, vamos a estar analizando un tema muy, muy recurrente. Se habla de los super equipos en esta época, sobre todo desde la inclusión de ese Big Three del Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, pasando por los Warriors con Kevin Durant, y ahora mismo estos Brooklyn Nets de justamente KD, James Harden y Kyrie Irving, y ahora la adición de Aldridge y Blake Griffin. Vamos a ver qué sucedía en otros tiempos, si es tan real que esto pasa solamente ahora, si hay algunos casos en el pasado que nos puedan permitir decir justamente, che, mirá que esto pasó siempre, o si tienen razón los detractores de esta época y es algo que solamente sucede en el tiempo actual. Para eso tengo a mi amigo y compañero al lado, virtualmente, al señor Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola Leo, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Exactamente, vamos a estar hablando obviamente de estos super equipos, cómo vamos a analizar obviamente cómo fue su formación, cómo llegó cada uno a ese equipo, si fue por el draft, si fue por traspasos, cómo fueron obviamente sus rendimientos, resultados, cuántos campeonatos ganaron, cuáles fueron obviamente todos los logros que alcanzaron esos diferentes equipos para obviamente estar catalogados hoy por hoy como super equipos, aunque en aquella época quizás no se hablaba tanto bajo esa denominación. Seguro, o tal vez sí, capaz que tenían este tipo de discusiones como tienen ahora de van a necesitar 3 pelotas los Brooklyn Nets con Harden, Irving y Durant. Veremos qué tenemos para contarles. Obviamente este es el disparador, estos Brooklyn Nets del Big Three que en este momento están ahí en el segundo puesto de la conferencia este, y para muchos son los máximos candidatos al título por sobre los Lakers, que son los campeones reinantes. Pero bueno, eso es cuestión del futuro. Nosotros vamos a ir al pasado para ver que mucho atrás, hay que borrar eso, para ver que mucho más atrás en el tiempo, en nada más y nada menos que en 1968, el equipo de Los Ángeles Lakers ya armaba un super equipo. Hablamos de este conjunto que estuvo formado por Will Chamberlain, Jerry West y Elgin Baylor. Si alguno es un fanático de las historias de la NBA o le gusta el pasado, sabrá que estos son nombres importantísimos en la liga y que de hecho han sido 3 de los mejores jugadores de todos los tiempos. No solo por apreciaciones personales, sino porque también la liga los incluyó entre los 50 mejores en ese All-Star de los años 90, finales casi de los años 90, en el que se los premió con esta denominación. Pero bueno, Elgin Baylor y Jerry West ya habían estado en los Lakers, habían completado toda su carrera en la franquicia de Los Ángeles. Este señor incluso desde el paso por el inicio, mejor dicho, por Minneapolis, pero se sumaba el interno y el jugador más dominante de la historia hasta ese momento, que era nada más y nada menos que el pívot Will Chamberlain, que llegaba de los Philadelphia 76ers y había pedido el traspaso, o en ese momento lo que era moverse de franquicias. No existía los traspasos como tal, o tal vez no había tanta movilidad de estrellas en el sentido de la concepción actual de esos movimientos.
Pero lo enviaron en esos 76ers. Él quería ir a Seattle, quería ir a San Diego, quería ir a otros mercados. Lo terminaron enviando a Los Ángeles. Chamberlain era un jugador y una personalidad muy, muy influyente no solo en el básquet, sino en muchos aspectos. Ha hecho películas, ha sido también modelo de ciertas marcas. Entonces, Los Ángeles, Hollywood le quedaba perfecto a un jugador como Chamberlain, que llegó por este traspaso, porque en ese momento mover un jugador era, de alguna manera, la necesidad que tenía el equipo era dar algo a cambio, sí o sí. Entonces, de alguna manera ahí se empezaron a crear ese tipo de ideas de traspaso. Chamberlain llega a estos Lakers con Elgin Baylor y con Jerry West, pero podríamos decir, entre comillas, era un equipo perdedor, Emi, porque todas las finales, todas las definiciones que les tocó jugar ante los Boston Celtics eran derrotas. Exactamente, sí, puntualmente, más allá de que particularmente Will Chamberlain venía de tener la posibilidad de cortar la racha de títulos consecutivos de Boston, finalmente cuando arriba a la franquicia de Los Ángeles, en ese momento inicia quizás un periplo no tan deseado, obviamente, por esta cuestión de que llegaban constantemente a las finales de la NBA y no tenían la posibilidad de quedarse con el título porque siempre caían constantemente contra el mismo rival. No había otro equipo de la Conferencia del Este, obviamente, más poderoso que ellos, y eso también lo hablamos muchísimas veces, pero más allá del super equipo que se habían armado los Lakers, quizás no tenían el funcionamiento o muy probablemente la frescura que podrían llegar a necesitar para poder vencer a Boston. ¿Por qué digo frescura? Porque estos tres jugadores llegaron cuando conformaron este tridente, mejor dicho, estaban en los 30 años. West tenía 30, Baylor 34, Chamberlain 32. Se estaban enfrentando contra rivales que, más allá de que también tenían las mismas edades que ellos, ya venían de muchísimas temporadas jugando juntos, venían ganando obviamente los campeonatos, había obviamente una idea consolidada detrás suyo que iba a ser muy difícil de vencer, pero más allá de esto, estos Lakers de esos años, de los fines de los 60 y principios de los 70, tenían esa misión de llegar por lo menos a las finales e intentar al menos provocar algún último partido de finales del NBA para intentar quedarse con el título. Lamentablemente eso no pasó, pero bien vale recordar que este equipo se armó básicamente para intentar frenar a una de las dinastías más poderosas de todos los tiempos. Sí, y que en 1969, el primer año juntos, llegaron a las finales, ganaron más de 50 partidos y llegaron a ese séptimo partido, pero terminó con victoria de los Boston Celtics. Es el recordado encuentro en el que en el estadio de Los Ángeles hay globos y Bill Russell lo toma como algo personal, diría Michael Jordan, y termina ganando el título en el primer año en el que se entrega el MVP Finals, que de hecho es para uno de estos tres integrantes del Big Three, para Jerry West, parte del equipo perdedor, pero no logran justamente el campeonato. Pierden también en las finales de 1970 y ni siquiera llegan a la definición por el título en 1971 porque pierden en las finales de conferencia. Así que el primer intento de super equipo en la historia de la NBA, sobre todo por los nombres, es fallido porque juegan 3 temporadas juntos y 0 anillos. Entonces podría decirse que hay antecedentes de equipos que no han tenido buenos resultados a pesar de haber sumado 3 nombres que entran en la historia grande de la NBA. Así que porque normalmente suena esto de si los Brooklyn Nets no ganan es una catástrofe y no pasó nunca en la historia y bla bla bla. Bueno, esto ya sucedió en otros tiempos, así que podemos decir que no es la primera vez. Hay otros casos y que podrían meterse tal vez como super equipos entre este conjunto de Los Ángeles Lakers y el próximo que vamos a nombrar, pero decidimos no ponerlos porque
tal vez no se los considera un super equipo a estos conjuntos que tienen dos grandes jugadores, porque podríamos decir que esos Milwaukee Bucks que ganan el título en el 71, con Kareem Abdul-Jabbar, que en ese momento era Lee Alcindor, y la adición de Oscar Robertson, son un super equipo, pero era algo normal también en esa época sumar una segunda estrella, más allá de que tuvieras a un jugador como Kareem. Pasa ahora, pasó siempre y pasará por los siglos de los siglos que dos estrellas pueden jugar juntas y ni siquiera ser un equipo súper competitivo. Entonces dejamos de lado esos Milwaukee Bucks. Pero si Además vamos... llega, obviamente hay Sí, que agregar que llega por el draft. claro. Liu Alcindor en ese momento fue el pick número 1 del draft de 1970, así que tampoco es que estamos hablando de un equipo que se formó con el mejor Karim de todos los tiempos, más el mejor Oscar Robertson. Obviamente lograron un buen traspaso para conseguir a Robertson y tuvieron la posibilidad de elegir primeros en ese draft para quedarse con Karim. Claro, claramente eso es importante a la hora de tener en cuenta la concepción de super equipo, porque no es lo mismo hacer lo que hicieron los Warriors antes de Kevin Durant, que es draftear a todas las estrellas que tienen, como Curry, como Klay Thompson y como Draymond Green, que conseguirlas en el paso de sus carreras y traer a Chamberlain ya siendo el mejor jugador del mundo, pero sin haber pisado la franquicia o haber jugado para la franquicia en sus primeros años, es algo distinto. Por ejemplo, en esa consideración entran estos Brooklyn Nets, que sumaron 3 jugadores de la nada y armaron un super equipo en base a eso, en base a mover fichas en el mercado. Vamos al otro gran super equipo que tuvimos en esos tiempos, que sí tuvo saldo positivo y que también se puede meter en el grupo de estos Warriors, porque muchos jugadores han tenido sus inicios en esta franquicia, pero podríamos decir que es un super equipo por los nombres que lo conforman. Hablo de estos New York Knicks de la década del 70, fines del 60, inicios del 70, con Willis Reed, con Wolf Frazier, con Earl Monroe, con tantos jugadores que les permitieron sumar 2 títulos entre el 70 y el 73. Así que podemos decir que fue el primer gran super equipo que triunfó, porque esos Knicks la verdad que lo eran y dominaban la conferencia cuando ya terminaba la dinastía de los Boston Celtics. Podrían decirnos que está mal incluir a estos Knicks en la lista porque Frazier, porque el propio Willis Reed son jugadores que de alguna manera pasaron mucho tiempo en la franquicia, pero por nombres, al igual que ha sucedido con estos Lakers, tenemos que decir que son un super equipo, han sido un super equipo porque han sumado muchos All-Stars, han conformado un Big Three que muy probablemente para la época era totalmente dominante, y eso se tradujo, mejor dicho, en victorias y títulos, en los primeros y los únicos 2 títulos que han tenido estos Knicks en su historia, así que podemos decir que les deben mucho a este super equipo. Sí, exactamente. Además, a la hora de repasar esa cantidad de nombres que tiene este equipo, uno puede encontrar con que más allá de Walt Frazier y Willis Reed, que son obviamente los 2 grandes partícipes de ese primer título de los 70, después se agregan Earl Monroe, Jerry Lucas y Bill Bradley, es decir, se arma un super quinteto. Acá ya podemos empezar a hablar también de camino a ese título de 1973, más allá de que también tuvieron la posibilidad de jugar las finales del 72, que fue derrota ante los Lakers, y también estuvieron en las finales del Este al año siguiente de ese título del 73. Obviamente una conformación de un quinteto plagado de estrellas, que también nombres que se podían llegar a considerar como que era medio complicado de que pudieran llegar a los Knicks, y finalmente lo lograron. Obviamente también acá es donde entra lo que hoy quizás nos puede hasta parecer un poco sorprendente, que es llegar a la franquicia más no importante, obviamente por cómo es el presente de los últimos años de los Knicks, pero sí de que entra en la lista de las más costosas de la NBA, el mercado más importante. Ahí sí estaría bien aplicado la palabra importante en ese caso,
y que los tentaban con esta cuestión de poder ganar el segundo título para Nueva York, que era obviamente desde la creación de la NBA el equipo que había estado siempre junto con los Lakers, más allá del cambio de ciudad, los Warriors que también se habían mudado, obviamente Boston y demás franquicias que también venían de varios años de tradición, pero prácticamente esa posibilidad de empezar a darle los éxitos que probablemente en esos momentos se merecía la franquicia de Nueva York, y hasta el momento tenía uno solo, con la posibilidad obviamente de compartir cancha con Frazier y Willis Reed, que eran básicamente leyendas vivientes en esos momentos, que todavía seguían en actividad para los Knicks. Sí, sin dudas, porque hay que aclarar una cosa, el título del 71 es sin Monroe, pero claramente tenían un gran equipo, David DeBusschere, sumando a Frazier y a Reed, obviamente, pero sumar a un 7 veces All-Star como él le da el tinte de super equipo, y obviamente eso termina en el título del 73, en unas finales en el 72, esas que ganan justamente estos Lakers, que ya no eran el super equipo porque Elgin Baylor se había retirado y quedaban solamente Chamberlain y West. Mirá lo que son las cosas de la vida. El super equipo desmantelado de alguna manera le gana al que ya era un super equipo y la había ganado en 1971 sin serlo. Es raro, pero es lo que sucede en el deporte a veces, así que son historias entrecruzadas, obviamente por ser conferencias separadas y por compartir época, y sirven como espejo para estos años. Hay muchos conjuntos que han sido super equipos y han tenido que enfrentar a otros. Tal vez la más clara es esos Heat del 2010 en adelante contra los Boston Celtics del campeonato de 2008 y hasta la salida de Ray Allen, porque luego Ray Allen se suma a esos Heat. Han tenido que enfrentarse, han chocado entre sí, han terminado con victorias para un lado o para el otro, pero sobre todo principalmente para los Heat, pero alguno tiene que perder, es así, alguno tiene que ganar y alguno tiene que perder, y no es la muerte de nadie, y no por tener un super equipo te vas a asegurar un campeonato, eso está clarísimo, y responde más al rendimiento que tengan estos jugadores que a los nombres en sí. Por eso hay que desmentir de alguna manera que los Nets o los Lakers o los que sean son invencibles. Son jugadores muy importantes, algunos con tal vez no el rendimiento más determinante de su carrera en este momento, pero sí que les dan un plus y que los ponen por encima del resto, pero que no son infalibles, y eso sí que hay que recordarlo una y otra vez. Luego, en el tiempo entre estos Knicks y los próximos candidatos al super equipo, no han existido muchos entre el 73 y el 77, 76, que es la llegada del otro gran super equipo. Entre el 73 y el 83, que es la otra gran llegada del super equipo, tenemos que hablar de los Philadelphia 76ers, de ese 76-77 con el Dr. J, que no ganan el título, pero no llegan a ser un super equipo, no llegan a ser ese conjunto que añade a una superestrella para pelear definitivamente, sumándole a los otros dos grandes jugadores que tenían en la plantilla. Sí lo hacen en el 83, y ahí es donde entra en la historia Filadelfia, porque tenía a Julius Erving, porque tenía a Maurice Cheeks, y porque suma a Moses Malone, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que era dos veces MVP y ya de alguna manera dominaba la liga, no era que había llegado en el inicio de su carrera. Entonces le da a esos Philadelphia 76ers la oportunidad de trabajar sobre lo que es un equipo ya armado, que había llegado a finales, como vemos previamente en 1980, que había perdido finales de conferencia contra los Celtics, y que no había sido capaz de ganar el campeonato, la posibilidad de ahora sí hacerlo porque tenía el arma que le faltaba. Moses Malone fue no solo el mejor jugador de ese equipo en gran parte de las rondas en las que dominaron esa carrera de playoffs,
sino que también ganó el MVP Finals. Así que podemos decir que el super equipo tuvo el inicio más feliz de todos, sobre todo porque este señor ya le daba a Julius Erving, hablo, el Dr. J, a los Philadelphia 76ers una vara muy alta, y sumar a Moses Malone, otro hijo de la NBA, era prácticamente tener el dominio del anillo, o por lo menos ser uno de los grandes candidatos. Y además también resaltar el momento, el momento de la historia en el que lo logran, porque fue cuando empezaba, más allá de que recién estaban iniciándose en la liga, Bird y Magic, hacerlo entre esa gran rivalidad que siempre comentamos entre Lakers y Boston Celtics, que estaban empezando a dominar la liga, que se estaban convirtiendo en los máximos referentes cada uno de sus respectivas conferencias, y Filadelfia logra meterse en el medio entre estos dos equipos, también obviamente teniendo la posibilidad de disputar bueno, obviamente las finales del 83 y ganarlas, aparecer en las finales, sí, en las finales del Este de 1985, estar siempre presentes, ser siempre un equipo competitivo que, por ejemplo, consiguió el 70% de las victorias en esas 4 temporadas, más allá de que en los playoffs, pese a esas 2 finales, no les terminó yendo del todo bien, que cayeron en primera ronda al año siguiente de haber salido campeones, pero de todas maneras, siempre en temporada regular, siendo un equipo competitivo que podía plantearle lucha de igual a igual a todos sus rivales, y que tranquilamente, de no ser por esta rivalidad que se había iniciado a principios de los 80 entre Lakers y Celtics, podríamos estar hablando de quizás o un segundo título o más apariciones en finales de la liga, es decir, en un Filadelfia que quizás es un poco menospreciado o un poco olvidado en el tiempo por haber conseguido solamente un título, pero que con los nombres que tenía logró sobreponerse y también sobrevivir a una era que estaba cambiando en la NBA. Sí, y como decías vos, meterse en una historia que tal vez no le pertenecía tanto, porque esa década del 80 estuvo marcada por Boston Celtics y por Los Ángeles Lakers. Cuando uno habla de los 80, habla de Larry Bird y de Magic Johnson y de los equipos que comandaban. Pero tanto Filadelfia en el inicio como los Detroit Pistons en ese cierre pudieron escabullirse y sacarle rédito a los grandes equipos que tenían. En el caso de Detroit, más compacto, sin tantas superestrellas, más allá de Isaiah Thomas, pero con un nivel colectivo muy alto y muy fuerte desde lo defensivo. Y por el otro lado, Filadelfia con la adición de un jugador que es de los más infravalorados en la historia de la NBA, y que claramente les dio el salto de calidad que necesitaban para ganar el campeonato y ser ese equipo que casi barre a absolutamente todos en los playoffs de 1983. Recordemos la famosa frase de Malone, fo, que era ganar las tres series de playoff 4-0. Perdieron un partido ante los Bucks, pero no quita el mérito de lo que hicieron, y por eso es, según muchos, uno de los mejores equipos de todos los tiempos en cuanto a efectividad y a dominio en su carrera hacia el título. Lo ponen al nivel de tal vez un escalón por debajo, pero cerca de esos Bulls del 96 y de los Warriors del 2017-2018. Así que están en los libros dorados de la NBA. A pesar de que ganaron un solo título en esas 4 temporadas, tenemos que decir que les sirvió armar un super equipo y juntar tantas estrellas. En ese mismo momento, o un poquito más adelante en el tiempo, se estaba gestando ya lo que era un equipo que también es considerado uno de los mejores de todos los tiempos, en un año en particular, en 1986. Tal vez fue donde más destacaron, porque jugaron el que para muchos es el mejor básquet de toda la historia, junto con esos San Antonio Spurs de 2014, y hablamos de The Beautiful Game, de esos Celtics que tenían en su roster al Big Three, conformado por Kevin McHale, por Robert Page y por el señor Larry Bird, pero que también tenían a este señor, no a Danny Ainge, que Leo le debe estar mandando un saludo muy, muy cálido desde su casa, sino a este señor, a Bill Walton, que había sido MVP
y MVP Finals del título que habían ganado los Portland Trail Blazers, y que era uno de los mejores jugadores de la historia ya por lo hecho en el inicio de su carrera, y ya estaba en la fase descendente, pero que era una adición espectacular. Es algo así o más fuerte, de hecho, a la situación de Blake Griffin o de Aldridge en este caso, sumándose un Big Three como el de los Nets. Tal vez McHale y Parrish no tienen el impacto que tienen desde lo individual Kyrie Irving y James Harden, pero Walton es superior en cuanto a carrera a Aldridge y a Griffin. Era MVP y MVP Finals, recordemos, y llega a ser el sexto hombre de este equipo y les da esa condición de superioridad que no tenían. De hecho, gana el premio al mejor sexto hombre del año y es, junto con Harden, el único en hacerlo. Sí, un Bill Walton que llegaba, más allá de que, como bien comentabas vos, con sus años dorados, habiendo pasado en Portland, a un equipo de Boston en el que, más allá de que las lesiones no lo permitieron funcionar de la mejor manera en su primer año, tranquilamente la segunda también se podría integrar a esos buenos años que había atravesado la carrera de Bill Walton, porque volvió a ser importante dentro de una cancha de básquet, volvió a ser un jugador funcional, un basquetbolista que entraba desde la banca, le aportaba muchos puntos, también un basquetbolista que pese a su tamaño era uno de los dominadores de la pintura de la década de los 80 y también de los 70, tenía buen manejo de la pelota, era un compañero que siempre colaboraba en los ataques y permitía buenas asistencias para sus compañeros que quedaban solos frente al aro, porque también absorbía las marcas, inclusive las ayudas terminaban casi siempre cayéndole a él y varios compañeros suyos quedaban libres. Entonces, muchas situaciones de juego que le permitían a Bill Walton, más allá de no ser el poderoso Walton de la década de los 70 en Portland, ser siempre una amenaza constante, porque sabías que no le podías dejar el tiro de media distancia, porque tenía un muy buen tiro desde esa zona de la cancha, y también cuando lo doble marcaban terminaba cediendo la pelota, que gracias a su altura veía tranquilamente toda la cancha, tenía el panorama bien abierto y sabía para dónde sacar la pelota para encontrar al compañero libre. Entonces, al juego excelente que tenía Larry Bird, acompañado de McHale y de Robert Parrish, más allá de la salida reciente de Cedric Maxwell en el 85, estábamos hablando de un jugador que venía no a reemplazarlo a Maxwell, obviamente, pero sí a darle quizás un lavado de cara a esa ofensiva como para poder ser un poco más fluida y que les permitiera ser competitivos nuevamente, porque Boston pasó de las finales del 81 hasta el 84 sin títulos, la del 86 que se las venían intercambiando con los Lakers, y después de eso lamentablemente fue cuando se termina por, no quiero decir derrumbar la historia de Boston en las finales, pero ese fue el último título que consiguen. Por fortuna para Walton, fue cuando él llegaba al equipo, aunque lamentablemente no haya podido disfrutarlo de la mejor manera. Sí, ese fue el cierre de esos 3 títulos que ganan con Larry Bird, y Walton cumplió un papel fundamental en el último de ellos. Tal vez el que mejor rendimiento tuvo. Si le preguntás a cualquier fanático de los Celtics, Leo nos dice que está de pie en este momento, te va a decir que el de mejor funcionamiento o el más lindo de ver fue justamente ese equipo del 86 con Walton y con el Big Three en el mejor momento tal vez de Larry Bird en su carrera, y el que más se disfrutó, más allá de que las finales no fueron contra los Ángeles Lakers, y que se hubiese festejado mucho más tal vez por ser el rival directo y el archienemigo, pero sí por el juego, por todo lo que supuso tener un jugador como Walton desde la banca, siendo tan productivo y tan dominante en los últimos años de su carrera, obviamente, pero con toda la grandeza de lo que significa tener una figura así en un puesto de rol en tu equipo. Más el Big Three, por eso decimos que es un super equipo. Pasando ese conjunto de los Boston Celtics, tenemos que irnos 10 años en el tiempo para hablar de un super equipo, de una dinastía
que en su segundo three-peat encontró lo que es un super equipo. Tal vez por los nombres los Chicago Bulls del primer tricampeonato no eran tan dominantes porque más allá de Michael Jordan y de Scottie Pippen, que empezó a hacer su nombre en ese lapso, no había una super figura y en este caso sí añadían a Dennis Rodman, que había sido ya el mejor jugador defensivo del año y que era para muchos el mejor defensor de esa época y de la historia. Entonces tener al Gusano como tercera pata y tener a Tony Kukoc como sexto hombre del equipo, el mejor jugador europeo por esos tiempos, uno de los mejores, entre los de mayor juventud o el que tenía más potencial, era conformar justamente un super equipo, y la verdad que dio sus réditos porque no solo ganaron 3 campeonatos, sino establecieron el récord de victorias en una temporada hasta ese entonces, hasta la llegada de otro super equipo como los Warriors, 72-10 en ese caso, y dominaron absolutamente a todos sus rivales. Jamás llegaron a un séptimo partido en las finales de la NBA. Michael Jordan fue la punta de lanza de ese equipo, que funcionaba de la mejor manera con Phil Jackson en el banco, que podría llamarse la cuarta pata de ese Big Four, con Ron Harper, con muchos jugadores que también cumplieron su rol y fueron determinantes, como este señor, que también fue el entrenador del super equipo que quitó el récord, pero con ellos tres como los principales nombres. Así que en el 96, que tal vez fue donde más le sacaron provecho a ese rendimiento, situamos a estos Chicago Bulls de Michael Jordan, de Scottie Pippen y de Dennis Rodman. Sí, además también hay que mencionar la era en la que lo lograron, porque más allá de que pudieron formar un super equipo, también estaban rodeados de otros super equipos. Tenían a Barkley, tenían a Karl Malone, a John Stockton, a Patrick Ewing, estaban plagados de figuras también los otros equipos como para poder hacerle frentes. Y sin embargo, por distintos motivos, distintas razones de las gerencias de los otros equipos, no pudieron generar una plantilla lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a ese equipo, más allá de que Utah estuvo muy cerca de llevarlos de ponerlos en jaque, obviamente, en varias oportunidades, más allá de que en las finales, como bien decías vos, no hayan podido llevarlos a un séptimo juego, pero de todas maneras eran equipos que tenían figuras, tenían jugadores de renombre, que inclusive los analizamos cuando hablamos de los grandes jugadores sin anillos, y muchos de ellos eran precisamente de esta época. Estamos hablando de jugadores que no tuvieron la posibilidad, ni siquiera muchos de ellos, de jugar finales de la NBA por culpa de estos 2/3 jugadores, si lo agregamos a Scottie Pippen en esos últimos 3 años de la franquicia. Y también obviamente hablar de que Michael Jordan en el medio tuvo un retiro, que estuvo 1 año y medio jugando al béisbol y volvió como si nada hubiera pasado. Prácticamente era el mismo que se había ido después de ganar el título en el primer three-peat en el 94, y que en febrero del 95, más allá de que no haya tenido el mejor funcionamiento ese Chicago Bulls, que encontró en los Orlando Magic quizás una especie de némesis, pero era prácticamente por una cuestión meramente de presente de sus jugadores, porque después en los años siguientes no lograron mantener ese nivel. Estaban quizás encontrando la forma de volver a ser esos Bulls, y lo demostraron prácticamente a la temporada siguiente con ese 72-10 de temporada regular, y obviamente ser el equipo más dominante de la NBA una vez más. Sí, y hasta ahora todos los super equipos que hemos mencionado, a excepción de esos Lakers, han ganado títulos, porque se mantuvieron en el tiempo. Obviamente no ganaron todo como estos Bulls, que ganaron absolutamente todos los títulos que disputaron cuando estuvieron los tres en el roster, pero sí ganaron al menos un campeonato, ya sea Filadelfia o Boston o los Knicks o justamente estos Bulls, que de alguna manera llevaron un poco más allá arriba la vara. Pero en ese mismo momento en el que Chicago dominaba la escena, había otro super equipo que podemos decir que eran el de las estrellas golpeadas por Michael Jordan y compañía, que en una especie de escuadrón suicida se unían para
tratar de quitarle el trono a los Chicago Bulls. Eligieron los Houston Rockets como el equipo para conformar ese Big Four, porque tenemos que hablar de que en 1996-1997 se arma un conjunto que tenía como objetivo destronar a los Chicago Bulls desde la otra conferencia, competir por el campeonato directamente en una serie final y buscaba tratar de... yo creo sacarle el rédito que otros tenían a justamente estos Bulls y a otros equipos que estaban creciendo en la conferencia, como Utah Jazz, como los Seattle Supersonics y demás equipos que, si vale la palabra, podían llegar a entrar en una posible final. No ganar el campeonato, pero sí entrar en una posible final. Hablo de esos Houston Rockets de... Hakeem Olajuwon, de Clyde Drexler, así se dice, de el señor Charles Barkley, que ya había perdido unas finales con los Chicago Bulls siendo parte de Phoenix Suns y que ahora encontraba la posibilidad de unirse a un equipo que tenía a dos superestrellas que ya habían ganado el campeonato en el 95 y buscaban ganar el título de nuevo ya con otro jugador de renombre como era el gordo Barkley, que había sido MVP, había sido el mejor jugador de todos los equipos en los que había estado, salvo el inicio de su carrera en Filadelfia, que compartía con Julius Erving y con Moses Malone, pero era un jugador que te daba ese salto de calidad, y de hecho estuvieron a la puerta de jugar unas finales contra los Chicago Bulls, de Michael Jordan y Scottie Pippen. Llegaron a unas finales de conferencia ante los Utah Jazz en 1997 y un triple en el juego 6 de John Stockton le dio la posibilidad a los de Salt Lake City de eliminarlos y jugar esas finales que supusieron el quinto anillo de los Chicago Bulls. Pero podríamos haber visto un Houston Rockets del Big Three entre estos jugadores tan importantes en la historia de la NBA y los Chicago Bulls de Rodman, Jordan y Pippen. Luego, y esto es historia pura de la NBA, se suma el señor Scottie Pippen tras la salida de Michael Jordan de los Bulls y tratan de ganar un anillo con estos cuatro jugadores, un Big Four, sí, para los que creían que esto solo pasaba en otros tiempos. El Big Four se consuma en este equipo, finalmente no logran nada porque estaban en momentos finales de su carrera o no tan dominantes, pero sí que se unieron cuatro estrellas de la década más vintage o más gloriosa para muchos en un equipo para ganar el título. Así que, señores, esto pasaba siempre, ha pasado siempre y va a seguir pasando. Más y más todavía porque ahora los jugadores tienen un dominio sobre sus decisiones que tal vez antes no tenían. Sí, exactamente. También obviamente agregar, como había comentado en su momento respecto a la edad de los jugadores que se habían unido a los Knicks de los principios de los 70, acá también Barkley 33, Olajuwon también 33, Clyde Drexler 34, Scottie Pippen recientemente salido de su segundo repeat también con 33 años, es decir, era prácticamente, no por Pippen obviamente, sino más que nada por los otros tres, quizás hasta la necesidad de, bueno, estamos empezando el decrecimiento del nivel o de la curva del nivel de juego de cada uno de ellos, estaba ya prácticamente la necesidad, la imperiosa necesidad de conseguir un título, sobre todo pensando en que se había desarmado Chicago Bulls, que estaba la gran chance inclusive de jugar con uno de ellos, porque Jordan se había retirado, porque Dennis Rodman también estaba buscando nuevos horizontes y evidentemente estaba abierto para cualquiera. Tranquilamente Houston, más allá de esas finales perdidas de conferencia del 97, estaba ante la gran chance después de muchísimos años, no tantos, no como muchísimos, porque ganaron el back-to-back en el 94 y 95, estaban ante la gran chance de ser nuevamente el equipo que lideraba cuando Chicago estaba desarmado, cuando Chicago no tenía el potencial suficiente para ganar, pero en su caso lamentablemente les tocó enfrentarse en primera ronda con el equipo que posteriormente
sería uno de los grandes campeones de la década, en realidad la década siguiente, como lo fueron los Lakers de Shaq y de Kobe. Evidentemente, también un poco la mala suerte le jugó una mala pasada a este equipo de Houston, porque tuvieron que enfrentarse a un equipo que terminaría dominando más allá de ese 99, que es el título el primer título de los Spurs, después 2000, 2001 y 2002. Fue ese equipo de Los Ángeles el que terminó ganando ese three-peat. Sí, y lo raro, no raro porque es normal, entre estrellas con tanto ego, es que justamente dos rivales que ahora eran compañeros, estos dos señores, Barkley y Pippen, no pudieron conformar una sociedad y terminó en lo que empezó, así como creyeron que podían ganar el título, se fueron en primera ronda eliminados justamente por esos Lakers y Portland se hace de los servicios de Scottie Pippen y se termina esa era del Big Four, pero existió. Y también existió en los Lakers, también existió en ese equipo de 2004 en el que ya habían ganado los 3 campeonatos de forma consecutiva al inicio del milenio, pero buscaron ganar el cuarto con la presencia de 2 estrellas que son historia de la NBA, sobre todo ese señor, sobre todo Karl Malone, que había sido MVP en 2 ocasiones, que ya se había cansado de perder títulos y chances de entrar a las finales con Utah Jazz, y se desprendió de su dupla histórica de John Stockton, que jamás se fue de Utah, para sumarse a Los Ángeles Lakers, junto con otro gran jugador, otra estrella de la liga como Gary Payton, y conformar un Big Four, también un equipo totalmente dominante desde los nombres, no tanto desde el juego. De hecho, pierden esas finales de 2004 ante los Detroit Pistons, de esos Bad Boys de 2.0 recargados con Ben Wallace, con Chauncey Billups, con Rip Hamilton y tantos otros jugadores que quedarán en la memoria, que le arrebatan ese título. Y termina ahí ese experimento con grandes nombres que no pudieron hacer el click como equipo y ganar el campeonato. Otro Big Four que se queda en las puertas por una cuestión de egos. Estaba todo el tema de la lucha de dominio interno entre Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. De hecho, es el detonante de la salida de Shaq. Pero al fin y al cabo eran jugadores muy determinantes, con una gran calidad, y a pesar de estar en el momento descendente de su carrera, Malone y Payton podían hacer la diferencia. De hecho, Payton gana un título con Miami en 2006 con Shaquille O'Neal, así que no era un jugador con impacto nulo. Lo mismo Karl Malone, que no tuvo gran rendimiento en esas finales y no fue factor, pero podría haberlo sido. Así que otro Big Four que pierde, otro equipo, super equipo por nombres, que no llega a cumplir el objetivo que al fin y al cabo era ganar el campeonato en un equipo que ya había ganado 3, así que tenía la plataforma para hacerlo. Muchos hablan de Kevin Durant se sumó a un conjunto que había ganado 73 partidos el año anterior y hizo el camino fácil. ¿Qué pueden decir de Karl Malone entonces, o de Gary Payton, que se sumó a un equipo que había ganado el three-peat? ¿Qué le cabe? ¿Qué catálogo le cabe a estos dos grandes jugadores, a los que muchos tienen por encima de Kevin Durant en la consideración de duros, de fuertes, de ganadores, de vintage? Yo creo que no hay mucha diferencia, y la historia lo demuestra. Un equipo que ganó 3 campeonatos consecutivos tiene un dominio sobre el resto de la competencia bastante grande, como para decir que es muy probable que añadiendo 2 figuras pueda ganar el campeonato. No lo hicieron, Kevin Durant sí lo hizo, y tal vez esa es la gran diferencia con el resto. Pero bueno, pasamos al último super equipo que tenemos antes de lo que es para muchos el inicio de esta etapa, que ya estamos viendo que no es así. El de los Miami Heat de 2010 no fue el Big Three inicial, el super equipo inicial que rompió con la NBA, tampoco fueron los Warriors ni lo son estos Brooklyn Nets. El último, antes de ese quiebre, entre comillas, que no lo fue, es el de Boston Celtics, el de aquellos Boston Celtics que Leo también habrá disfrutado mucho, entre
2007 y 2012, que tuvieron a los tres mejores jugadores de tres equipos. Uno ya estaba en los Boston Celtics y es el que más sufrió la etapa previa, Paul Pierce, pero sumaron a este señor, a Kevin Garnett, el mejor jugador en la historia de Minnesota Timberwolves, MVP de 2004 y uno de los internos más versátiles, dominantes y completos de la historia de la NBA, y a este señor, Ray Allen, que hasta la llegada de Stephen Curry era tal vez el mejor tirador de todos los tiempos para muchos. Bueno, armaron un Big Three en este contexto en el que tenían que volver a ganar un título luego de la época de Larry Bird, y la verdad que le salió a la perfección en el primer año porque ganaron ese título de inmediato. Kevin Garnett fue el mejor defensor de esa temporada y llegaron a las finales ante Los Ángeles Lakers con todo lo que implicaba una nueva lucha entre los dos mejores equipos o los dos equipos más importantes que tenía la NBA y que tiene la NBA a lo largo de su historia. Fue triunfo para los Celtics de Garnett, Pierce y compañía. Justamente The Truth fue el MVP Finals y luego no volvieron a ganar el título. Llegaron a las finales en 2010, perdieron ante los Lakers de Kobe y Pau Gasol, pero no es que ganaron todo, que dominaron. De hecho se cruzaron con ese Miami Heat y Ray Allen termina yéndose a ese equipo, pero perdieron en instancias anteriores, previas a la serie por el título, así que no era garantía de nada tener a tres jugadores tan dominantes como Allen, Pierce y Garnett. Sí, exactamente, un equipo que más allá de ese título y las finales que jugaron en el 2010, después terminaron cayendo en las semifinales del 2009. Posteriormente en 2011 ya no tenían el mismo funcionamiento, obviamente ya Paul Pierce y Ray Allen, más allá de que eran jugadores experimentados, precisamente Ray Allen al año siguiente se terminaría yendo a Miami, a esa especie de super equipo que se había conformado. Quedaban en el medio Paul Pierce y Kevin Garnett, pero también Garnett ya tenía varios años en la liga, ya no era el mismo, y finalmente ese Boston se terminaría desintegrando cuando los dos se fueron a Brooklyn. Obviamente es un salto positivo teniendo en cuenta que la franquicia, como ya hemos mencionado, no salía campeón desde 1986 y en el 2008 logra el título, pero también hay que mencionar que desde esa época y desde el título de las finales del 2010 no volvieron a participar de finales de la NBA. Sí tuvieron la posibilidad de competir en finales de conferencia, sin ir más lejos, la última que terminaron cayendo frente a Miami Heat, pero es evidente que Boston, un equipo con tanta historia que tuvo esta posibilidad de tener a estos tres jugadores, también necesita volver quizás a las bases de armar esta especie de super equipos. Obviamente lo tiene a Jason Tatum, a Brown, a Marcus Smart, y también han hecho traspasos en el medio, como por ejemplo por Kyrie Irving, de quien hoy hablamos como integrante del super equipo de los Nets. Pero en esa época, cuando también intentaron hacerlo de cierta manera, les funcionó mucho mejor, obviamente, por esta cuestión de que consiguieron el título, y de también quizás de que tenían algo diferente, tenían jugadores que comprometidos con esta situación de Boston, de romper esa racha de 22 años sin títulos, un Paul Pierce que estuvo a punto de irse, pero cuando le prometieron que iban a llegar dos jugadores del peso que tenían Ray Allen y Kevin Garnett, se terminaron quedando. También todo lo que generó la salida de Kevin Garnett y lo que aún genera, porque mucho se sigue hablando de la controversia de su relación con la franquicia de Minnesota, inclusive también hasta de que se habló de que podía llegar a comprar al equipo Kevin Garnett, y todo el trasfondo que hay en esa contratación. Obviamente Kevin Garnett también sabía que estando en Minnesota no iba a poder ganar un título y que sí iba a poder lograrlo si se unía a Paul Pierce y terminaba llegando Ray Allen. Un Ray Allen también, de que tenemos que hablar de que en 2012 se termina yendo al gran rival que tenía Boston por ese entonces en la Conferencia del Este, y que tuvo la posibilidad también de salir campeón con Miami, puntualmente gracias a un triple suyo en el juego 6 del 2013 ante San Antonio. Entonces, más allá de que eran jugadores de que no estaban ya a la talla de lo que habían rendido en el 2008,
tenían también sus pequeños momentos de flashbacks y que les tenían la chance de poder entrar en la historia. En el caso de Pierce y de Garnett decidieron irse a los Nets, que fueron un poco los desencadenantes de la situación actual del equipo de Brooklyn. Y en el caso de Ray Allen era más lo inmediato y tener la posibilidad de salir campeón una vez más antes de retirarse. Y no mencionamos a un señor que también conformaba este super equipo, que era Rajon Rondo, que sí, era parte de los Celtics, fue parte de los Celtics desde el inicio de su carrera, pero le daba una dimensión totalmente más dominante que justamente no hubiesen tenido sin ese base. De hecho, en los últimos años de este Big Three del super equipo es el líder en asistencias de la NBA. Había sido líder en robos previamente, promediaba un doble-doble en puntos y asistencias. O sea, tener a Paul Pierce, a Kevin Garnett y a Ray Allen más Rajon Rondo era sinónimo de super equipo y nadie lo puede negar. Pero de alguna manera vimos que esto no es condición excluyente de este milenio, ni siquiera de esta década. Es algo que ha sucedido desde el inicio de la NBA, desde esa década del 60 hasta incluso en los 90, en una época en la que muchos dicen, no, las estrellas eran mucho más, tenían mucho más orgullo, no se juntaban, no querían ganarle a los mejores. Hemos visto que se han juntado 4 en un solo equipo, así que eso queda totalmente desacreditado. Lo que sí es cierto es que con el paso de los años ha crecido tanto el poder que tienen los jugadores sobre la decisión de su futuro y cómo ellos quieren continuar su carrera, que les da más libertad para elegir el lugar donde quieran ir. Entonces, con esa libertad ellos pueden hacer lo que quieran. Algunos optan, como Kawhi Leonard, no ir a los Lakers y conformar su propio equipo potente y dominante en otro lado, o como Blake Griffin, Andre Drummond, el propio LaMarcus Aldridge o Harden, de sumarse a un equipo que tenga el talento necesario para competir por el título. ¿Eso te da la garantía de que vas a salir campeón? No, para nada. Hemos visto también en la historia que sumar estrellas no es sinónimo de nada, pero el talento se agrupa como para poder competir y eso ha pasado, así que alguno puede tener la consideración de que es malo para la liga, otro que es bueno, y eso es totalmente aceptable porque son opiniones, pero no es cierto que esto sucede desde el 2010 en adelante ni desde este milenio en adelante, y yo creo que tampoco va a frenar ni va a terminar con que tal vez un fracaso o un traspié de algún super equipo, como puede suceder con Brooklyn o con los Lakers o con quien sea. Va a seguir sucediendo porque van a tener cada vez más libertad los jugadores. Nos tenemos que ir, te agradezco, Emi, final de semana, ya el martes volvemos con la actualidad, pero teníamos que hacer esto como para también utilizar un poco de eso actual para hablar de la historia grande de la liga. Exactamente, hablando obviamente de equipos, trayendo datos, hablando del funcionamiento de los equipos y también demostrando que más allá de que siempre es lindo ver a un equipo luchando con algunas menos armas o inferioridad de condiciones, como por ejemplo lo están haciendo ahora Utah o Phoenix contra el resto de los poderosos de la liga, también hay que decir que no es algo nuevo, como bien decías vos, y que es algo cotidiano. Siempre hubo super equipos, siempre se agruparon estrellas en una misma franquicia, como para tener la posibilidad al menos de ganar el anillo, y como vimos y repasamos durante esta hora, no siempre fue así. Así es, le agradecemos a Leo que está detrás de la transmisión. Hoy no estuvo con nosotros en las cámaras, pero sí está detrás de todo esto. Y a ustedes por bancarnos en esta hora de historias de NBA en crossover. Pero como los decimos siempre, nos vamos, volvemos el martes. Pero ustedes no se pueden ir, tienen que quedarse prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.